Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes en algunos lugares ya. Mi nombre es Cristian Morales Lozano y están viendo Cris TV Digital. En el día de hoy vamos a entrevistar al ex coronel del Ejército de Colombia, el señor Carlos Velázquez. Vamos a estar hablando sobre la situación que vive mi país ya hace 9 días de manifestaciones, de violencias que han sido muy visibles, no solamente para el pueblo colombiano, sino también y lastimosamente para la comunidad internacional. Cabe destacar que en esta entrevista, en lo que ustedes van a observar en este momento, van a escuchar, no solamente está bueno visibilizar las agresiones por parte de algunos funcionarios de la policía o del SMAT, sino también las agresiones que ha existido por parte de algunos manifestantes hacia algunas personas que trabajan en la policía. Y esto realmente lo debemos rechazar contundentemente. Todo tipo de violencia, venga de donde venga, hay que rechazarla. Me parece que el pueblo colombiano tendría que aprender que las manifestaciones o que en realidad el conflicto, el pegarle a alguien, el dispararle a alguien, el apuñalar a alguien no llega a una solución. Para eso Dios nos ha dado la palabra, el diálogo, y está bueno llegar a ese tipo de consensos. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a entrevistar al coronel, ex coronel del Ejército Colombiano, el señor Carlos Velázquez, que por motivos técnicos no estoy logrando, no podemos entrevistarlo, que él se vea en este preciso momento, que se vea su rostro, pero vamos a escuchar su voz. Coronel, muy buenos días y bueno, bienvenido a Cris TV Digital y gracias por su amabilidad. Cristian, muchas gracias por esta invitación. Es un espacio muy importante para poder compartir con todos los oyentes de nuestros países latinoamericanos y conocer sobre la situación real y particular que se está viviendo en el caso de Colombia y que, como bien usted lo expresa, pues son vidas, y lo que tenemos es que ya Martin Luther King, Mandela y Gandhi nos enseñaron que para hacer los cambios en las instituciones, en los países, no se requiere del uso de la violencia y tenemos que aprender de ello. Entonces, muchas gracias por esta invitación y quedo atento a tus preguntas. Muchas gracias. Bueno, coronel, muchísimas gracias. Y antes que nada, yo quisiera empezar con una pregunta. ¿Por qué existe tanto odio en Colombia, tanto hacia la policía, hacia el SMAT, hacia el Ejército Nacional, cuando en realidad toda institución es de conocimiento público que hay personas que hacen el bienestar, pero también obviamente personas que no hacen el bienestar? Recuerdo que hace muchísimos años, mi hermano, cuando prestó el servicio militar en Colombia, en la infantería, en el año 95, él me comentaba que dentro de los entrenamientos, dentro de sus compañeros, incluso habían personas que pertenecían a la FARC. Entonces, en realidad es algo muy fuerte, ¿no? Que a pesar de todo lo que hemos vivido, de violencia, muertes y demás, secuestros, haya un odio tan fuerte hacia la fuerza pública. Bien, yo permitiría contestar de la siguiente manera. En un ejercicio de memoria, como bien hemos aprendido de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, sobre lo que sucedió en esos países, en todos esos gobiernos en los cuales había una opresión. El caso colombiano es un caso diferente en dos condiciones. El primero, pues que no ha habido gobiernos militares largos, son gobiernos, se ha mantenido la democracia. Y segundo, que ha habido un respeto absoluto por parte de la fuerza pública en el cumplimiento de la Constitución. Y ello permite que los órganos del poder, que a raíz de la Constitución del 91 que se crean, como es la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, permiten evaluar, medir
y estar haciendo un seguimiento permanente al actuar de los miembros de la fuerza pública en relación con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Esto quiere decir que los más interesados en verificar la actuación de los miembros de la fuerza pública somos los mismos miembros de la institución, porque eso es lo que nos da legitimidad. Y en este sentido yo quiero expresar lo siguiente: hay una gran desinformación y una campaña mediática que se está manejando que no corresponde a la realidad. Y esto lo digo con argumentos como es Gallup, que es la entidad que mide la credibilidad y el grado de afecto. La institución que más afecto tiene en el país son las fuerzas militares. Es el soldado y el policía que a lo largo y ancho del territorio nacional pues está cumpliendo su misión de garantizar esa libertad y esos derechos, más que por encima de la iglesia o que los otros órganos de poder del Estado. Entonces, eso en primera medida es un indicador importante a tener en cuenta, que el pueblo colombiano quiere a su ejército y a su Policía Nacional. Pero en este momento actual apreciamos una campaña mediática ideológica promovida obviamente por organizaciones que están interesadas en desestabilizar el país, convertir a Colombia en una Venezuela, como es tristemente nuestro país vecino, en el cual ustedes allá en Latinoamérica pues también han recibido esa cantidad de venezolanos que han tenido que salir del país por todas esas actuaciones. Pues bien, digamos que ese propósito promovido desde Cuba y promovido desde Venezuela, pues está haciendo unos efectos al interior que permiten mostrar que ese número de personas que están haciendo actos violentos no es un alto número, sino que son unos jóvenes que están siendo manipulados y manejados por personas que quieren hacerle daño al país y llevarlo a una situación supremamente crítica. Entonces, no es la magnitud de lo que se muestra en los medios de comunicación, esa cantidad de personas que son desafectas a la institución. Y segundo, que tristemente, pues en el respeto del manejo por los derechos humanos, se ha esperado que se tomen acciones por parte de la policía o por parte de la fuerza pública, en su caso el Ejército Nacional, para no actuar de manera violenta frente a esas personas que están haciendo daños, por ejemplo, bloqueo de las vías. Hay bebés que se han muerto en las ambulancias, sí. Han atacado las ambulancias, han hecho hurtos a almacenes pequeños, a los transportadores les bajan las mercancías, los animales están muriendo, los productos de primera necesidad están pereciendo. Entonces, es unos actos de barbarie que no tienen nombre, como dice uno, y no se justifica que los medios de comunicación que han salido correspondan a esa realidad. El actuar de la policía ha sido ya en defensa de esas poblaciones indefensas, de esos comerciantes que han visto que le han invadido, le han violado todos sus derechos como ciudadanos, y entonces ha habido una actuación por parte de la fuerza pública en ese sentido, pero obviamente el interés mediático de mostrar ese odio, esos discursos no son todos los colombianos. Entonces esa es una realidad del manejo de los medios de comunicación en desinformación, que lo han vivido todos los países del mundo, lo han vivido el año pasado en Chile y en otros países, y eso nos tocó ahorita a los colombianos. Coronel, usted precisamente decía que ustedes, tanto el ejército como la policía y como el SMAT, supongo, son las principales personas, las principales entidades que quieren que todas las agresiones, todos los excesos de la fuerza salgan a la luz, que sean investigados y posteriormente castigados. En el día de hoy, acá leyendo las noticias,
Ya llevamos más de 27 investigaciones de la policía precisamente por el exceso de la fuerza. Así que repetimos, o sea, estamos en contra de cualquier tipo de violencia, rechazamos también las agresiones de algunos policías o gente del SMAT que ha lastimosamente lastimado a algunos civiles, pero también han existido momentos muy fuertes, dramáticos, donde la policía ha sido violentada por algunos manifestantes. Es el caso de la ciudad de Bogotá, que hace 2 días, si no estoy mal, unos policías sufrieron un ataque vandálico, quisieron quemarlos vivos en un CAI, que sería como una comisaría en Argentina, y son actos que también hay que rechazarlos, como también el primer día de la marcha del paro nacional, que fue apuñalado un agente de la SIJIN y posteriormente fue asesinado pues, por tantas apuñaladas indiscriminadas. Entonces realmente es algo fuerte. Agresiones a los buses, a las estaciones de Transmilenio, saqueos, como usted bien decía. Y lo que le pasó precisamente a esta señora que estaba embarazada y lastimosamente perdió a su bebé por causa de que la ambulancia fue objeto de agresiones y que los manifestantes que estaban bloqueando la vía no dejaron circular libremente esta ambulancia. O sea, realmente estamos viviendo un momento caótico. Yo recuerdo en el 2008, creo que fue 2008, finales del 2017, cuando todo el pueblo colombiano, o la mayoría, salió a las calles manifestándose en paz para que ya no existieran más secuestros por parte de la FARC. Creo que en todo caso queremos ese tipo de manifestaciones en paz. Sí, pero aquí es importante señalar 2 aspectos. El primero, que el pueblo colombiano y especialmente las fuerzas militares, acogiendo esa voluntad del pueblo a que se generara el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, y se invitó al ELN. Estas organizaciones armadas ilegales pues siempre han pretendido tomarse el poder por vía de las armas. Y es importante anotar que dentro de estas organizaciones, especialmente las FARC, que se desmovilizó y creó el Partido de los Comuneros, se mantuvo un grupo que se llaman los grupos disidentes de las FARC hoy en día. Y ese grupo de las FARC, obviamente entrenado militarmente y en sus acciones y sus grupos urbanos, son los que están participando en estos actos vandálicos. Entonces se penetran dentro de las manifestaciones de jóvenes que salen mediante un discurso, digamos, justo al clamor de unos reclamos sociales, que eso es pertinente entenderlo, que hay que hacer unos cambios estructurales en el país, pero entonces aprovechan estos grupos armados urbanos. Y el ELN también se acaba de vincular, por eso ustedes van a ver dentro de las imágenes que se presentan del país una bandera roja con negro, que es la ELN, y banderas de las FARC, en las cuales ellos están inmersos dentro de esas marchas, y son los que promueven los actos vandálicos y tienen sus grupos de comandos que hacen todos estos actos terroristas, empleando explosivos, empleando armas, asesinando a los policías, imagínense, con puñaladas. Entonces la situación es muy compleja, porque si fueran estudiantes sin armas y sin medios, como es la gran mayoría, pero estos grupos se meten y aprovechan para hacer esos actos. Y el tercer componente que es fundamental que lo conozcan ustedes y sabemos, es que hay unos venezolanos que se han venido, no de ciudadanos venezolanos, sino de miembros de organización armada revolucionaria venezolana, que aprovecharon y se vinieron y se infiltraron dentro de estas marchas y están haciendo acciones vandálicas en el país, como hurtos, como dispararle a los policías.
Entonces el trasfondo de eso es un trasfondo muy complejo, porque ese es un grupo armado que está actuando de manera ilegal, ¿sí? Aprovechando y llevando las turbas a que hagan esos actos. Entonces se hace más complejo, porque si fuera solamente la manifestación del pueblo, de los jóvenes, pero aquí hay una intencionalidad armada en buscar desestabilizar, en hacer daño, en generar más violencia. Entonces no podemos ser ingenuos frente a ese actuar por parte de esas organizaciones armadas ilegales y de otros, y desafortunadamente pues del país vecino. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo hace aproximadamente algunos meses estuve en la ciudad de Bogotá, en Cali, pero bueno, en Bogotá pude darme cuenta de lo que usted me está diciendo. De hecho, por ese tiempo se llevaron a cabo algunas manifestaciones, también con agresiones, con saqueos y demás, donde realmente muchas personas llevaban la bandera, por ejemplo, de Timochenko, de personas que pertenecieron a la FARC, que ya fueron pues muertas, están muertos. Sin embargo, son personas que se sabe que en su momento causaron secuestros, muertes, lograron ser, digamos, las cabecillas intelectuales de algunos atentados, como carros bombas, que se llevaron a cabo en distintos lugares de Colombia. O sea que lo que usted está diciendo realmente es así. Y hay otra pregunta que me parece importante realizarle. Muchas personas dicen, bueno, pero es la fuerza pública. Ahora yo digo, un policía, un agente del SMAT, o mismo una persona del ejército, que está custodiando, no sé, el Congreso, el Palacio de Justicia o la Alcaldía de Bogotá. Si hay manifestantes que están queriendo ingresar a ese lugar, como lo fue hace 2 días que intentaron ingresar al Congreso allí en Bogotá, en la Plaza Bolívar, es obvio que va a haber una reacción por parte de la policía o por parte del SMAT. ¿O me equivoco? No, es que tiene que ser así, porque es que no puede ser la actuación de unos pocos. El Estado no se puede caer. O sea, aquí tenemos que respetar la institucionalidad, hay que hacer unos cambios. Pero como le digo, es que dentro de esa horda de gente hay personas que tienen un objetivo claro, que es generar el miedo, el terror, el vandalismo, la violencia, el vandalismo. Entonces es el uso de todas las formas de luchas para poder lograr un objetivo político e ideológico. Entonces, que bien viene desde los años 60 y que ustedes allá en Sudamérica lo vivieron, y nosotros no hemos podido pasar la página, los colombianos, de seguir utilizando la violencia como toda forma para generar los cambios. Y resulta que tenemos que aprender de otros países donde se pueden hacer los cambios sin el uso de la violencia. Entonces todavía persisten grupos armados ilegales que siguen haciéndole daño al país, haciendo actos terroristas, voladura del oleoducto, las torres de energía. Se está otra vez nuevamente el secuestro, ¿sí? Entonces esto es un tema muy complejo, que limita indudablemente y pone en una condición muy complicada en el actuar por parte de la fuerza pública en derechos humanos, porque en derecho internacional humanitario, si están uniformados y tienen armas, pues se puede actuar. Pero cuando son jóvenes que aparecen como estudiantes y aparecen en la manifestación, ahí está la parte complicada. Entonces ustedes vieron imágenes de personas que le lanzaron piedras en la cabeza a las personas que estaban controlando las manifestaciones, incluso destruyen los vehículos, destruyen las casas. Entonces esto es un tema complicado, en donde ellos dicen que tiene que haber una igualdad en el uso de la fuerza, pero la fuerza que están utilizando ellos es una cosa que se desbordó, y que la fuerza pública tiene que actuar para poder garantizar el derecho de todos los ciudadanos, que es la seguridad y la transitabilidad en el país. Quiero corregirme en vivo, ya que creo que mencioné que Timochenko estaba muerto. No sé si lo dije al aire o no. Si fue así, bueno,
Sí. Me equivoqué, realmente me refería al mono Jojoy, que ese sí fue asesinado, ¿verdad? Así que bueno, hago esta aclaración. Pero lo que sí es verdad es que hace, creo que 2, 3 días aproximadamente, las disidencias de la FARC o la FARC, ya no sé cómo decirle prácticamente, porque desde un lado dicen no somos disidencias porque nunca nos desarmamos, pero los que sí firmaron el acuerdo de paz se les llama disidencia, entonces pongámosle disidencia de la FARC. En un comunicado dijeron que en realidad había que tomarse el poder, que era el momento, que era la oportunidad, prácticamente incitando a las masas que están en las calles manifestándose a la violencia. En todo caso, ese tipo de discursos también debemos repudiarlos y rechazarlos, porque obviamente estas personas están desde algún lugar de Colombia o de Venezuela en la clandestinidad, pero no saben el horror y la tragedia que pueden provocar ese tipo de palabras en las masas que están prácticamente desproporcionadas al momento de hacer actos de vandalismo. Sí. Hay algo que me parece curioso, coronel. Había una persona que manifestaba que quizás habían infiltrados personas que podían pertenecer a la disidencia de la FARC, que pertenecían a la policía o al ESMAD. ¿Es posible creer esto? Que estas personas son las que quizás están haciendo el uso de la fuerza y no los policías, que realmente sienten la camiseta y que sienten la necesidad de hacer algo bueno por su país. Sí, claro. Por eso yo le utilizo la frase que utilizan estos grupos armados, el uso de todas las formas de lucha. Entonces, es que es tanta gente y viendo esto, entonces esos grupos urbanos, hay jóvenes, hay mujeres, hay que se penetran y se meten en esa, y entonces utilizan las armas de fuego para disparar de un lado o del otro lado, porque es que ahí se pierde cuál es el frente de batalla, digámoslo así. Entonces, esto es lo que lo hace más complejo, y el uso de los medios de comunicación. Entonces, hay gente experta en armar el video y lo pone desde un lado, o muestran las imágenes, como ustedes ven, cuando los manifestantes atacan a la policía, eso no sale en la imagen, pero cuando ya el policía responde, entonces ahí sí sale la imagen. Entonces esto es un juego mediático del cual, y no quiero decir, solo a decir como usted bien lo dijo, que uno respalde la actuación del policía que haya cometido un hecho irreprochable. No, exacto. Eso no se puede respetar, eso no se puede aceptar. Sí. Pero también es cierto que si nos pusiéramos en la condición de los policías frente a esa defensa de ese puesto de policía, en la defensa de la alcaldía, en la defensa de almacenes, de estaciones de Transmilenio, bueno, tantas cosas que están afectando, o esos transportadores, pues oiga, esa reacción, si no utilizaran esos actos vandálicos, pues no había reacción de policía. Entonces ese es el discurso que se construye. Mire lo que hacen, pero entonces usted para qué lo incitan y para qué lo promueven, claro, cuando se podrían buscar otros mecanismos. Sí, señor. Totalmente. ¿Cuál sería su postura y su posición para solucionar este tipo de situación que estamos viviendo, esta tragedia, estos actos de vandalismo, estas muertes, estos heridos, tanto por parte de los manifestantes como por parte de la fuerza pública? ¿Cuál sería, digamos, su postura para salir de este caos? Yo primero invitaría a llamar a la sensatez. La sensatez es una palabra que nos dice que hay que buscar el punto medio, el punto de equilibrio. Y la sensatez es no usar la violencia. La sensatez es armar esos grupos de diálogo que quieren escuchar dentro de la objetividad y la claridad, porque pues
uno de los puntos que están pidiendo los manifestantes es desmilitarizar las ciudades a nivel nacional, sacar la policía. Oiga, por favor, es que hay unos problemas más complejos, entonces ¿en manos de quién va a quedar el ciudadano? Exactamente. ¿Sí? Y se piden unas cosas que no son lógicas, ¿sí? Si estamos frente a una epidemia como el COVID, que nos ha afectado al mundo entero, que nuestras economías están en una situación terrible, cuántas personas que trabajaban en los restaurantes, la gente que trabajaba, los estudiantes para poderse sostener, tantos negocios que se cerraron, que se quebraron, y aparte de eso, en este momento, tristemente, imagínese usted que la leche la están botando, porque los transportadores ya les tocó botar la leche, se pudrió. En el campo las vacas hay que ordeñarlas todos los días, tienen que botar la leche, o sea, los productos, los animales están muriendo. Entonces esto hace, hay desabastecimiento, ya no hay combustible, no pueden, entonces se está generando más pobreza en el pueblo colombiano. Entonces, si quisiéramos, como dicen, si nos retrocedimos casi 20 años en lo que se había construido en los países latinoamericanos en beneficio de reducir la pobreza, y la pandemia nos da un 20%, pues esto nos va a llevar a muchas más personas pobres, porque hay personas que podrán sostenerse, pero la gran mayoría de la población colombiana no se va a poder sostener. Esa clase media pues cada vez se va a reducir y va a generar más pobreza. Entonces no se entiende que hay cosas que demandan tiempo, hay procesos que demandan hacer unos ajustes estructurales en el país. Valgo y gracias al tema de los impuestos, ¿sí? Tristemente Colombia ocupa un primer lugar deshonroso en el mundo de corrupción, que es un tema que hay que acabarlo, ¿sí? El vivo vive del bobo, como dicen vulgarmente, y todo se genera una cultura que nos ha metido a los colombianos en que desde el colegio, la famosa copialina, el niño copia y busca cómo hacer la trampa. Son esos elementos que hay que empezarlos a cambiar. Eso no le ayuda a una sociedad. Segundo, hay que volver a que nadie lucha por lo que no conoce y ama. Y resulta que hace más de 20 años un presidente de la República acabó la clase de historia. Entonces los colombianos, estos jóvenes, no saben qué es Colombia, no respetan el himno nacional, los símbolos patrios. Y entonces cuando usted no quiere y lucha por su país, pues tristemente, pues ¿quién lo va a defender? No van a venir soldados de otra parte del mundo que no quiere que haya servicio militar obligatorio. Entonces, ¿quién va a cuidar su país? ¿Quién va a salir en estos momentos de dificultad? Entonces son todas esas cosas que hay que ponerlas en un plano objetivo y claro, y buscar que en ese ejercicio de la sensatez se busquen propuestas lógicas, coherentes, que realmente apunten a que podamos tener un país mejor. Voy a dar un ejemplo. Sería importante que el voto fuera obligatorio en Colombia, porque si el voto fuera obligatorio, muy seguramente esa mal costumbre que hay en Colombia de la compra de los votos, pues eso se va a perder. Y los que eligen a unos gobernantes pues son muy pocos, porque el resto de la población colombiana no vota. Entonces, si obligamos a que todos votemos, pues eso va a permitir a que esos candidatos presenten propuestas objetivas, serias, que realmente ayuden al país. Y así una cantidad de propuestas que permitan a que el país dé el paso hacia adelante en el fortalecimiento del Estado democrático, que pueden haber muchas fallas, pero Colombia goza de una democracia que es ejemplo y que podemos ver que para el año entrante se tienen más o menos 14 candidatos presidenciales. Eso es democracia, que en las alcaldías se eligen a sus gobernantes democráticamente gracias a la Constitución del 91, ¿sí? Y que sean de izquierda, que sean de derecha, pero se mantiene la democracia.
y el interés obviamente de estos grupos armados, de las FARC, del ELN y de otras corrientes ideológicas que vienen obviamente de Venezuela, de Cuba, en desestabilizar el país, es que se genere un caos e imponerse un gobierno que dure como ya lo tuvimos en nuestros vecinos, no solamente un año, sino que duraban 14, 15 años, como es el caso allá en Bolivia, en Nicaragua, y que la corrupción pues es el fenómeno que esos países económicamente no son viables, como vemos el caso tristemente de Venezuela, el país más rico de Sudamérica, y miren las condiciones que están. Usted hacía mención de algo que yo también pude darme cuenta, son esas filmaciones que vemos en las redes sociales, muchas personas diciendo nos están matando, pero justamente en muchos casos se ve que quizás la fuerza pública está quieta, está cuidando algún lugar, o está quieta. Sin embargo, cuando los manifestantes agreden a la fuerza pública y la fuerza pública sale a defenderse, ahí es donde son capturados y comienzan las filmaciones. Y ahí comienzan esas frases, nos están matando, SOS por Colombia. Han existido muchas manifestaciones de algunos deportistas y famosos de Colombia rechazando cualquier tipo de violencia. Sin embargo, hay gente que está dentro del mismo rubro, llámense actores o deportistas, que han salido como a manifestar su descontento porque dicen, bueno, no sean tibios, tomen una postura. Y yo creo que en este tipo de conflicto en el cual nos encontramos en Colombia, creo que en realidad la postura es no más violencia, ni de una parte ni la otra, pero discursivamente nos quieren llevar por el camino de bueno, tome la postura, póngase la camiseta, defienda el paro, ya no más el ESMAD. Esto lo estamos viendo en algunos colombianos, algunos, no todos, que se están manifestando en Uruguay, que se están manifestando en Argentina. Queremos el desmonte total del ESMAD, y creo que no es el camino, porque, a ver, hay algo que destacar. Colombia es un país maravilloso, es un país rico, con paisajes extraordinarios, gente maravillosa en todos los lugares. Sin embargo, tenemos delincuencia común. No hay que olvidarnos la cantidad de robos, de asesinatos, de violaciones que ocurren día a día en Colombia. Precisamente en el día de ayer se conoció un caso de un padre que tiró al río a un bebé. ¿Y quiénes fueron las personas que ayudaron a encontrar a ese bebé? Precisamente la policía. Entonces digo, hay una diversidad de situaciones donde es preciso el accionar y la colaboración de la fuerza pública. Y si usted le suma a eso, gracias Cristian por ese comentario, que tenemos el componente del narcotráfico que ha generado unas organizaciones, unas bandas que hacen, no solamente tienen injerencia en los grupos armados, ¿sí?, en los corredores de movilidad, en la venta de los productos en el exterior, que esos recursos que le entran les permiten comprar armas. Como ustedes vieron, si las FARC se tenían como propósito desmovilizarse y acogerse al proceso de paz y entregaron las armas, en teoría se entregaron un arma por hombre, que es un ejemplo en el mundo, o sea 17.000 armas, y ahora se rearmaron y nuevamente tienen fusiles, tienen ametralladoras, tienen equipos de comunicaciones. Entonces no entregaron todas las armas que tenían. Ya ellos sabían que nos iban a entregar todos. Entonces en ese ejercicio uno no puede ser ingenuo y creer que las FARC se iban a desmovilizar todos. ¿Y por qué dejaron las cosas guardadas? Exacto. ¿Por qué no? Entonces ese es el primer punto. Y el segundo es que en medio de este tema del combustible, que tienen recursos para alimentar este tipo de manifestaciones, se movilizan más de 5.000 indígenas del sur del país a Cali. ¿Cuánto le vale a usted transportar esos 5.000 indígenas hacia una ciudad?
sostenerlos durante un mes, 2 meses, que están en capacidad, o sea, desayunando, almorzando, comiendo, servicios de salud. ¿De dónde salen esos recursos? O sea, uno no puede ser ingenuo Sí, de que totalmente. detrás de todo esto no hay una organización administrativa, una organización interesada en estabilizar el país. A eso quiero invitarlos, a todos ustedes que nos están escuchando. Este es un momento muy crítico para el país, pero este es un ejercicio en el cual estos grupos armados han tenido una intención de desestabilizar el país a lo largo de la historia, de tomarse el poder político. Y las fuerzas militares al lado de la Policía Nacional, pues son las que hemos impedido de que esas actuaciones de estos grupos sean superiores. La semana pasada ustedes escucharon, fueron 25.000 secuestros que se llevaron en Colombia. 25.000 secuestros. Casos como el de el general Mendieta, 14 años secuestrados, el coronel Malagón, el de diputados, comerciantes, ¿cuántos murieron? Y esas familias, ¿quién les reparó? O sea, es que eso no se nos puede olvidar a los colombianos. Aquí a una señora le pusieron collar bomba. Aquí hay cosas terribles, colocaron burros bombas, colocaron todo tipo de engaños, bicicletas bombas. Bueno, el atentado a la Escuela General Santander, ¿sí? Centro académico. Entonces son una cantidad de actos terroristas que no tienen ningún otro interés en desestabilizar el país, y que no podemos olvidar el pueblo latinoamericano que esto le ha pasado a los colombianos, y que este narcotráfico también genera una cultura tristemente en los jóvenes de la plata fácil. Y entonces usted se pone a ver Alerta Aeropuerto, tristemente, esa cantidad de personas que caen en todos nuestros países latinoamericanos y creen que la plata es fácil, y eso genera una cultura mafiosa, ¿sí? Y eso nos afecta a todos nos afecta, a los hogares, nos falta la educación, porque ya no son sino las películas del capo, de la mafia. Oiga, Dios mío bendito, no habrá otra cosa, no hay otro tema que podamos educar, pero eso es lo que consumen. Entonces, esto es una cosa cultural. Yo quisiera hacer un aporte ahí. Discúlpeme que lo interrumpa. Es curioso porque incluso muchas personas que han escrito los libretos de algunas series, novelas, que hablan sobre el narcotráfico y demás, sobre el paramilitarismo y demás, son personas que en la actualidad están vinculadas con la oposición que tiene el gobierno nacional en Colombia. Entonces me llama un poco la atención como ese doble discurso. Por un lado se hacen famosos, hacen su buen dinero haciendo un libreto sobre series que hablan del narcotráfico y demás, pero por otro lado, cuando comienzan a participar activamente de la política, digamos que se desligan totalmente de este tipo de situaciones y culpan, digamos, al gobierno de que financiado por el narcotráfico. Entonces me llama mucho la atención ese doble discurso que realmente es notorio, es notorio, es evidente. Muchas personas que están ahora participando activamente en la política, muchos actores incluso que han sido protagonistas de algunas series, que ahora tomen otra postura. Entonces un doble discurso, como una doble moralidad que realmente llama mucho la atención. Coronel, como para ir finalizando, el presidente Duque está seguro, o sea, en este momento podríamos decir que cuenta con un buen resguardo por parte de la policía, de los militares. Quizás está en juego su presidencia, su integridad física. No, el presidente Duque, primero, para mí es un hombre que le ha tocado manejar problemas muy complejos. Este problema de la pandemia ha sido muy complejo, pero uno ve un hombre estructurado, un hombre inteligente, un hombre que frente a muchos escenarios usted lo ve, que habla con objetividad, con claridad.
y el pueblo colombiano lo quiere y lo acompaña frente a todas estas situaciones tan difíciles. Y en lo que tiene que ver la fuerza pública, ya en caso específico nuestras fuerzas militares, ya tenemos unas fuerzas militares muy profesionales, tenemos unas unidades especiales, un personal altamente entrenado. Por todo esto que hemos vivido en el conflicto armado, ya hechos como la toma de la Embajada de la República Dominicana, tristemente, no se pueden volver a repetir. Tenemos grupos especiales, nuestra inteligencia ha avanzado mucho. Hay cuatro elementos que es importante que caracterizan las fuerzas militares y me permito aportar. El primero, que son más profesionales. Primero porque las personas son más capacitadas. Ha habido dentro de las exigencias al personal que ingrese a la institución, hay mayor exigencia, mayores requisitos en sus capacidades y sus aptitudes. Segundo, que es el componente humano, que es lo más importante. El segundo elemento es las capacidades en temas técnicos y tecnológicos. Hemos mejorado. Tenemos unas capacidades aéreas, unas capacidades en inteligencia, unas capacidades en el uso de las armas, y especialmente el tercero, que es fundamental, es el respeto por los derechos humanos. Estas manifestaciones presentadas en los años 80 se hubieran manejado de otra manera, pero hemos entendido y comprendido de que las manifestaciones no se pueden controlar con el uso de armas. Eso no es así. Entonces, por eso vemos esa situación crítica que estamos viviendo, que el uso de la fuerza no debe ser, y hay que invitar a la sensatez, a la cordura, a la objetividad. Y el cuarto elemento que me parece interesante tiene que ver con la visión política de nuestras fuerzas militares. Es una visión estratégica en el sentido de siempre trabajar por el pueblo colombiano. Desde los años 60 que se crea el Plan Lazo, que lo creó el señor general Alberto Ruiz Nova. Él estuvo en la Guerra de Corea, y estando en la Guerra de Corea como comandante de teniente coronel, él vio que la única forma de poder reducir las acciones armadas de los grupos insurgentes ya cuando les vio en Corea era, o ese comunismo, era trabajando por la población civil. Y en el año 1962 saca ese plan Lazo con Z, no con S, porque Lazo con Z es el de unir, de enlazar el centro con las regiones y las regiones con el centro, de hacer solas acciones militares, pero acompañadas de puentes, de puestos de salud, de carreteras, de colegios. Entonces, desafortunadamente, nuestros gobernantes políticos no entendieron que había que utilizar las fuerzas militares como lo hicieron los norteamericanos, ese plan Marshall, utilizando los militares, generando progreso y desarrollo de las comunidades. Y eso lo hemos entendido los militares, y sabemos que por más que suceda, siempre estamos acompañando a los ciudadanos que son nuestra razón de ser. Las fuerzas militares no obedecen a un presidente, obedecen a un país. Y ese patriotismo que usted bien lo dijo en ese servicio militar, desde que entró en el primer día, es el amor por la patria, inclusive como lo reza nuestra oración patria, hasta ofrendar nuestra vida por los demás. Entonces, quería anotar eso, Cristian, muchas gracias por esta invitación, y espero que todos nuestros amigos latinoamericanos entiendan y comprendan, hablen con sus hijos, hablen con sus jóvenes y nos ayuden a los colombianos. El camino de la violencia no es el camino, ese Totalmente. No es el camino del diálogo. Ustedes viven momentos muy terribles y los cambios no se necesitan dar con el uso de la violencia. Como decía Gandhi, no enseñar lo que uno sabe también es robar. Entonces el compromiso es por medio de la educación, a transmitir a esas personas, a esos jóvenes, que no hay que usar la violencia para hacer el cambio como lo han logrado en muchos países del mundo. Bueno, coronel Carlos Velázquez, muchísimas gracias por su amabilidad, por su tiempo, realmente se lo agradecemos desde CRIS TV Digital. Y desde acá volvemos a dar el mensaje: no más violencia. Es el momento para dialogar, es el momento para llegar a una solución, es el momento para parar
ya sea los palazos, los piedrazos, que también un piedrazo mal puesto puede matar a una persona, como un balazo también. No más violencia. Es el momento para que todos los colombianos podamos aprender y podamos ver un poco más ampliamente el conflicto que en este preciso momento estamos viviendo en Colombia. Todos ustedes, los que vieron esta entrevista, los invito a que formalmente se suscriban a mi canal Cris TV Digital, donde hacemos periodismo independiente, periodismo para todos y para todas. Coronel, en cualquier otro momento seguimos con esta charla tan constructiva, tan llena de paz, de esperanza, porque de eso se trata. Paz, esperanza y diálogo, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y no olvidarnos que estamos frente a una pandemia. Han ocurrido muertes de jóvenes, de bebés, de adultos. Estamos ante una situación bastante caótica, pero parece que se nos ha olvidado que existe el COVID, que mata indiscriminadamente. De hecho, mató a varios políticos en Colombia y en distintos lugares del mundo. Así que por favor, cuidémonos a nosotros y cuidemos a nuestro prójimo. Coronel, muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Cristian, a todos los asistentes a tu programa. Quedo atento a tu llamado y siempre presto a transmitir lo que estamos viviendo aquí en Colombia. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, coronel. Hasta la próxima. Muy amable. Bueno, damas y caballeros, estuvimos entrevistando al ex coronel del Ejército de Colombia, el señor Carlos Velázquez. Repetimos, estamos en contra de cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, pero también es importante entender el contexto en que se dan este tipo de manifestaciones, un descontento social que es válido, la gente puede salir a marchar en paz, con calma, sin agredir a ningún civil, sin agredir a ningún policía, como también la policía debe actuar de la misma manera, cuidando la integridad de los civiles que salen a marchar. Pero desde acá el mensaje es claro: no más violencia, no más violencia. Venga de donde venga, repudiamos totalmente cualquier acto de violencia, ya sea a un civil, ya sea a un comercio, ya sea a una propiedad pública o privada, o al transporte público, que es tan importante, por ejemplo, en Bogotá, que es tan importante el transporte público. Ahora yo me pregunto, cuando tengamos el metro en la ciudad de Bogotá, ¿también lo van a destruir? ¿Por cualquier razón lo van a destruir? ¿Lo van a vandalizar? Pensemos en eso. Simplemente quería darles este mensaje a través también de esta entrevista, que realmente valoro muchísimo, y abro este espacio para cualquier persona que en base a un argumento sólido quiera participar de este espacio para conocer lo que está sucediendo en Colombia. Bienvenido o bienvenida a este espacio que es Cris TV Digital. En Cris TV Digital hacemos periodismo para todos y para todas. Periodismo independiente. A mí no me paga absolutamente nadie. Esto lo hago simplemente por la vocación y por el amor que tengo a mi profesión, que es el periodismo. Así que bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias, un abrazo grande y confiamos en Dios. Tengo fe que muy pronto vamos a poder ver la salida a esta situación caótica que estamos viviendo en Colombia. Muchas gracias, un abrazo, cuídense mucho y que Dios les bendiga.